Los unicitarios pobremente argumentan que el término Trinidad no surgió hasta el año 325, cuando nace el catolicismo romano. Pero como los unicitarios, por ignorancia, no saben muchas cosas, temo romperles la burbuja y decirles que la palabra Trinidad ya se había usado antes del año 325. Es más, en el año 215, siglo III, Tertuliano, uno de los padres o pastores de la iglesia cristiana en partes de África, fue el primero en que usó la palabra o el término Trinidad, aunque algunos difieren y dicen que fue Teófilo de Antioquía en el año 180, siglo II, que fue el primero en usar este término. Se cree que fue Tertuliano quien adoptó este término para tratar de describir a Dios. Ahora, Tertuliano le escribe una carta en el año 215 a un ministro que se encontraba en Asia Menor llamado Praxias. Este hombre Praxias pensaba que el Padre y el Hijo eran tan iguales que podría decir que Dios Padre murió en la cruz. Y esta es la creencia de algunos unicitarios, algunos Jesúsolos. Porque hay una rama de Jesúsolos que creen una cosa y hay otras ramas que creen otras cosas. Incluso creo que son como 9 o 10 diferentes ramas de la unicidad. Algunos creen que fue el Padre que murió en la cruz y esto era la creencia de este hombre llamado Praxias. Ahora, cuando Praxias empieza a enseñar esta doctrina, esta enseñanza en forma ya dogmática o doctrinal, Tertuliano le manda una carta y señala por medio de una carta que Tertuliano escribió, a lo cual le puso por título Contra Praxias. Y le dice Tertuliano que no es así como la Escritura enseña acerca de Dios. Y Tertuliano termina resumiendo la enseñanza de la Escritura acerca de las personas en Dios o de la Trinidad y la relación que hay entre las tres personas en Dios. Siendo así uno de los primeros, si no el primero, que usó la palabra Trinidad explícitamente para describir a Dios y la doctrina de la Trinidad. Ahora, Tertuliano le escribe muchas cosas a Praxias. Por ejemplo, en el capítulo 4 de esta carta hacia Praxias, Tertuliano escribe: no considero que el Espíritu Santo venga de ningún otro lugar que no sea del Padre por medio del Hijo. Oiga bien esto, Tertuliano no decía que el Espíritu Santo era el Padre, sino que el Espíritu descendía, procedía del Padre por medio del Hijo. En el capítulo 21, Tertuliano cita las palabras conocidas del Evangelio de Juan, capítulo 1, para mostrar que el Hijo estaba en el principio con Dios, como dice la Escritura. En el capítulo 25 de esta misma carta de Tertuliano hacia Praxias, Tertuliano hace una referencia a uno de los versos más odiados de la Biblia por los unicitarios, que es 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, donde dice que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pues mire lo que Tertuliano dijo acerca de esto en el siglo II, antes de la Iglesia Católica. Tres personas coherentes, dijo Tertuliano, que aún son distintas una de la otra. Estas tres son una cosa, no una persona, dice Tertuliano. Como se dice, yo y mi Padre somos uno, con respecto a la unidad de sustancia, no a la singularidad del número. Tertuliano enseñaba, padre de la iglesia, pastor de la iglesia cristiana en África, en partes de África, decía que Padre y Espíritu Santo son uno en la misma sustancia, no en persona, como creemos los cristianos, diferente a la creencia de los Jesúsolos. O sea que con esto podemos probar, o hemos probado, que
El uso, el concepto de la Trinidad no comenzó en el 325 como los Jesús solos, falsamente, por ignorancia, o prácticamente, bueno, algunos por ignorancia y por repetir como loro lo que su pastor falso dice, y otros porque verdaderamente son mentirosos. Este concepto no nació en el año 325. Este concepto ya estaba, según la historia, desde el 215 y mucho más antes. Y claro, está ya fundado en la palabra del Señor. Pero es muy importante notar que lo que pasó en el concilio de Nicea, 325, el objetivo no era ni fue formar la doctrina de la Trinidad. El objetivo era establecer un concepto claro acerca de la divinidad de Jesucristo, ya que en ese entonces se movía una fe falsa, una creencia, perdón, falsa del arrianismo, que decía o enseñaba que Jesús no era Dios, sino que un ser creado. Así como algunos unicitarios creen, dicen que Jesús, el Hijo, es un ser creado y no Dios. Entonces esto se combatió, se peleó, se debatió en el concilio de Nicea. No era que en el concilio de Nicea se estaba estableciendo la doctrina de la Trinidad como algunos unicitarios falsamente, bajo mentira o ignorancia, dicen, sino que se estableció que Jesús junto al Padre y al Espíritu Santo son el mismo y único Dios, y que no era un ser creado y que merecía la misma adoración. O sea que la Biblia misma tira al piso la doctrina de la unicidad, y no solo la Biblia, sino que la historia misma tira al piso la doctrina de la unicidad. Y hemos encontrado a través de la historia que había gente que creen algo similar a los unicitarios, y a esta gente la iglesia los consideraban como herejes o seguidores de doctrina de demonios. O sea que lastimosamente los Jesús solos o los unicitarios siguen una doctrina de demonios. Lastimosamente esta gente no son cristianos. No son cristianos. Cantan las mismas alabanzas que nosotros cantamos, pero cuando la alabanza tiene que ver algo con la Trinidad, ellos cambian la letra nomás. Porque ellos no tienen la capacidad de formar una alabanza hacia el Señor, porque no sirven al Dios de la Biblia. Sirven a un Dios bajo sus propios conceptos, un Dios creado por ellos mismos. Son falsos cristianos. No son los verdaderos pentecostales, aunque han robado ese nombre. Han usurpado ese nombre. Ellos no son pentecostales. Los pentecostales son los verdaderos cristianos, los que creemos en la enseñanza bíblica, los que creemos que el Hijo fue enviado por el Padre y que el Hijo no es el mismo Padre, sino que fue enviado del Padre. Y el Espíritu Santo es otro consolador. No es que es el mismo Padre, sino otro consolador bajo las palabras del Señor Jesús. Se visten, se ven, practican, hablan como nosotros, pero no son de nosotros, como dice el apóstol Juan. Pero como hemos mostrado, basado en la historia, la doctrina de la unicidad es una falsa doctrina, y pobrecita esa gente que terminarán yéndose al infierno por una fe que no es una fe verdadera ni genuina. Pablo decía, examinaos si estáis en la verdadera fe. No vaya a ser que hayan creído en vano. Y lastimosamente los Jesús solos están creyendo en vano. Pero si ellos regresan a la verdad, serán salvos. Dios les bendiga.